Buenos días, estudiantes, ¿cómo están? Bueno, ya se están conectando. Ok, excelente, muy bien, súper. Bueno, mientras que el resto se conecta. ¿Cómo están? Espero que estén bien, chicos. Espero que todo esté bien. Acuérdense que, bueno, no a la chachara del lunes. Por favor, muestren sus cámaras. Hola, Bueno, Jean Paul, ¿qué más bien? Tiene cara de trasnochado. uy, sí, profe. Uy, a Jesús ahí lo medio veo, ahí él alcanzó a ver una gafa. Ok, Se está a oscuras. sí. Eh, sí, Jesús. Listo, ok, perfecto. Falta Cristian, falta Ángel, falta Nicolás. Bueno, y falta el resto que ni se ha Profe, conectado. deme 2 minuticos y ya la activo, bueno. Ok, Cristian, no hay lío. Profe, Dime. yo no tengo cámara. Bueno, Nicolás, entonces, ¿o quién fue? ¿Quién fue el que Ángel, dijo? la única sería conectarla del celular, pero es que me da pereza. Ángel, tienes que hablar eso con la rectoría y con, bueno, con la dirección del colegio. Por hoy te la paso, pero o hablas con ellos o buscas la solución, ¿listo? Aunque yo creo que si les das a ellos le dices lo que pasa, ellos te ayudan. ¿Listo? No, Bueno, profe, Nicolás, yo soy súper. activo la del celular. Como tú quieras. De todas formas, la verdad, ustedes saben que yo los miro a ustedes al inicio de la clase y ya. Bueno, muy bien, Nicolás, como ya te había dicho. Se conectó Fiorella, muy bien, hola Fio. Pero Dale, necesito que profe, te buenos muestres. días. Hola, ¿cómo estás? Pero necesito que te muestres en la cámara. Hola, Fío, súper. Todos ustedes tienen una cara de trasnochados, Dios mío. Obvio. Tienen cara de como si se le hubieran pasado anoche jugando Free Fire. Claro, toda la noche. Sí, esta No, madrugada. yo no. Bueno, eh, listo, se conectó Manuel. Entonces estoy esperando a Cristian y a Manuel, que serían los únicos que faltarían. Cristian ya me dijo que ya la conectaba. Mientras tanto, mientras tanto, chicos, para ganar tiempo necesito que busquen 3 hojas y unas tijeras. ¿Listo? Tijeras y 3 hojas. Pueden ser del tamaño que sea. Yo, digamos, cogí 3 hojas reciclables, pero pueden coger las que quieran. ¿Listo? Ah, profe, estoy con cámara. Si quiere. El Espíritu de Dios está. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Ok, Jesús, perfecto. Jesús, una pregunta, ¿no te matan los ojos ahí en esa oscuridad? Señor. ¿No te matas los ojos en esa oscuridad? Cristian, excelente, gracias. No. Entonces, bueno, yo tengo acá 3 hojas. Dese cuenta que yo las estoy usando recicladas. No tienen necesariamente que ser blancas y todo listo. Ok. Entonces, ¿para qué son esas hojas? ¿Qué es lo que pasa? Yo, la clase pasada me di cuenta que tuvimos como inconvenientes para entender la actividad en GeoGebra. Como que no se cumplió el propósito y se prestó para generar confusión. Entonces, en la clase de hoy vamos a volver a hacer ese, ese ejercicio. Hola Manuel, muy bien, excelente. Vamos a volver a hacer ese ejercicio, pero ahora con lápiz y papel. Entonces, bueno,
Vamos a tomar las tres hojas, una encima de otra, una sobre otra, y voy a hacer la figura de un triángulo, el triángulo que yo quiera, ¿listo? No importan las medidas, aunque me gustaría que fuera lo más escaleno que se pudieran, o sea, que los lados como que se vean diferentes, ¿sí me entienden? Entonces, por ejemplo, ayer hice un triángulo como isósceles, hoy voy a hacer un triángulo rectángulo. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a coger esta esquina y la voy a cortar. ¿Listo? Si ustedes quieren hacer el mismo, lo pueden hacer. Si quieren hacer otro triángulo, no hay ningún inconveniente. Entonces, por ejemplo, a mí me queda esto acá así, ¿sí? Me queda esto así y me queda un triángulo, dos triángulos y tres triángulos, ¿sí? Dense cuenta que los tres me quedan de la misma medida. O sea, generé tres triángulos congruentes. ¿Listo? Excelente, Fío. Muy bien. ¿Cómo va el resto? Bien. Muy bien, Jean Paul. Manuel ahí va. Y bueno. Jesús, Cristian, Nicolás, Ángel, cualquier cosa, me avisan. Me dicen, listo, profe, voy bien, voy mal. Me avisan, ¿listo? Excelente, Jesús, muy bien. Bueno, ahora que tenemos los tres triángulos, pues acuérdense que nosotros decíamos que un triángulo está conformado de 6 partes. Los lados y los ángulos. Entonces yo voy a coger un marcador, una esfera, un lápiz, lo que quieran. Y voy a coger uno de esos tres triángulos. Y los voy a marcar de la siguiente forma. Ya les muestro. Los ángulos los voy a llamar alfa, beta y gamma. O sea, los coloco en una esquina y con el marcador les coloco el nombre. Alfa, beta, gamma. ¿Listo? Se los coloco ahí el nombre. Y los lados los marco con las letras A, B y C. A, B, C. ¿Sí? Ahí me queda. A, B y C. Listo. Entonces debería quedarles así a ustedes algo así más o menos. ¿Listo? Muy bien, Nicolás. Listo. Profe, lo que está en la punta de arriba, ¿qué es? Eso es un... Lo que parece un pescado, Sí. el símbolo de alfa. Alfa, beta y gamma. Yo ahí le coloqué las tres primeras letras del abecedario griego. A los ángulos, una por cada ángulo. Muy bien, Fío. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger otro triángulo, ¿sí? Y necesito que me queden de la misma forma. Porque cuidado cuando hagan esto porque les puede pasar esta situación. Que los acomoden al revés. Y la idea es dejar los triángulos que queden bien acomodados, ¿sí? ¿Qué voy a hacer con eso? Al segundo triángulo le voy a volver a escribir los ángulos. Exactamente en el mismo orden en el que los tenía antes. O sea, si arriba coloqué alfa, vuelvo a colocar alfa arriba. Al otro lado entonces beta. Y al otro lado gamma. ¿Listo? Entonces, acá tengo este triángulo de esta forma y acá tengo ese triángulo de esta forma. Se corresponden los ángulos, ¿listo? Se corresponden los ángulos. Y ahora, para qué a este, bueno, a este no, a este lo dejo quieto, a este lo dejo quieto. Y a este, ¿para qué le hice eso? Le voy a
recortar los ángulos, ¿listo? O sea, voy a hacer lo siguiente, voy a hacerle acá como la mosquita y le recorto los ángulos, ¿listo? Entonces, pues bueno, me queda esta figura. Esto de acá no lo voy a usar. Entonces esto lo dejo por ahí aparte y ahorita lo boto a la basura. Me tienen que quedar es los tres ángulos. Los tres ángulos. Beta, alfa y gamma. ¿Listo? Me tienen que quedar de la siguiente forma. Que sean exactamente el mismo acá. Dense cuenta que es el mismo. Acá este beta es este mismo. Y este gamma es este mismo de... Ah, bueno, la barré. Este gamma es este mismo de acá. Y este beta es este mismo de acá. ¿Listo? Ahora viene el paso un poquito más cansón. Y es con este. Entonces, ¿qué hago? En ese triángulo le marco ahora los lados. ¿Sí? En el triángulo anterior le había marcado los ángulos. Ahora a este triángulo le marco los lados. En correspondencia. Entonces, lado A, lado B, lado C. Entonces me tiene que quedar así. A, B y C. Ahora, ¿qué hago con este triángulo nuevo que hice? Cojo las tijeras. Mira que voy como muy rápido, entonces no sé. Me avisan cómo van. Bueno, cojo ahora las tijeras y corto esta esquinita. ¿Sí ven que la corto como por la mitad? O sea, me queda algo así. Y hago eso con todas las esquinas. Tratando de hacer el corte por la mitad. ¿Listo? Trato de hacer el corte por la mitad. Y me queda así. Y acá. Trato de hacer el corte por la mitad. Y me queda así, ¿no? Y ahora, ¿para qué le hice esos cortes? Dime, dime. Por cualquier lado se corte. Por los tres lados, por los tres ángulos. Mira, date cuenta que cogí este ángulo y lo partí en la mitad. Pero también este ángulo lo partí en la mitad. Y este ángulo lo partí en la mitad. ¿Y para qué lo hago? Si se dan cuenta que quedan ahí como unas pestañitas. Ya, se dan cuenta que queda aquí como esta pestañita. Entonces, ¿qué hago con esa pestaña? La corto. Voy a cortar esa pestaña. O sea, me queda así. O sea, corto esa pestaña. Y hago eso con los otros dos lados. Cojo la pestaña y la corto. Y finalmente, en este último que queda como un sombrero, corto este lado de acá, ¿listo? Entonces me quedan como los tres lados separados. Me quedan tres cosas así. Como tres sombreritos, tres cosas así. Lado A. Lado A. Lado B. Y lado C. ¿Sí? Les queda un triángulo ahí en la mitad. Ese triángulo no lo vamos a usar, entonces lo pueden dejar aparte. O sea, se corta el lado A hasta que corta.
O sea, del roto del lado A al roto del lado B, ¿cierto? Exactamente, muy bien. ¿Listo? Todos vamos hasta ahí, vamos bien, ya hicimos los cortes. Mm, la verdad no, profe, yo me quedé atrás. ¿Dónde es atrás? Muy En bien, el Manuel. segundo triángulo. Discúlpame, Cristian, ¿qué me decías? Que me quedé recortando los ángulos. Listo. Ahora, un momento. ¿Estás mirando mi pantalla, Cristian? Sí, Listo. Lo que uno va a hacer es coger cada ángulo, en el otro triángulo, o sea, en el que queda, le marca los lados y en cada angulito lo trata de cortar por la mitad. Por la mitad, o sea, que quede como así, como con un voladito ahí. Y eso lo hago en cada triángulo. Bueno, en cada ángulo de ese tercer triángulo, por favor. En cada ángulo de ese tercer triángulo. Entonces me queda así. ¿Sí? ¿Y yo para qué hago esas tres cositas? Como dijo Jesús, cojo acá y recorto los lados. La idea es recortar los lados del triángulo. Entonces cojo acá, recorto uno, cojo acá, recorto otro y cojo acá y recorto el tercero. Entonces al final me queda un triangulito chiquito, ese no lo uso, lo dejo aparte. Lo que me interesan son los tres lados que hice. Lado A, lado B y lado C. ¿Sí? Esos son los lados que me interesan. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que tener hasta el momento? Tenemos que tener un triángulo con tres lados y tres ángulos, ¿cierto? Por otra parte, debemos tener tres ángulos que midan exactamente lo mismo del otro. Y finalmente, tenemos que tener tres lados del triángulo, ¿cierto? Hasta ahí vamos todos vamos hasta esa parte. sí, señor. Perfecto. Ahora, vuelvo y digo, esto que estamos haciendo ahí es lo mismo que estábamos haciendo hace 8 días en GeoGebra. Solamente para ponernos de acuerdo. En estos lados aparece un lado largo y un lado corto, ¿no? O sea, me refiero a este lado largo y a este lado corto. El lado vamos a tomar siempre el largo, ¿sí? El corto solamente lo utilizamos para coger el lado, ¿sí me entienden? Entonces vamos a dejar el triangulito ahí como de guía y vamos a coger los tres lados del triángulo. Si quieren pueden hacer esto en una mesa para que les quede mejor. Entonces la pregunta que yo les hacía la semana pasada era la siguiente. Con tres lados de un triángulo, ¿cuántos triángulos se pueden formar? Con esos tres lados, ¿cuántos triángulos distintos se pueden formar? Es ¿Tres? Listo, muéstrenmelos uno. entonces. Un, un solo triángulo, profe. ¿Un solo triángulo? Sí, señor. El resto que hice. Una cantidad infinita. Una cantidad infinita. Ahí con esos tres lados que sacamos del triángulo que cortamos, ¿cuántos triángulos pudieron hacer? Uno nomás. ¿Uno
uno más. ¿Alguien pudo hacer más de uno? No, no, porque solo recortamos tres. Es que tres. Solo uno porque están a la medida de ese triángulo. Exactamente. Entonces, cuando yo tenga tres lados de un triángulo ya hecho, cuando yo tenga solo tres lados, solamente puedo construir un, un triángulo aparte. ¿Listo? Lado, 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 solo un triángulo. Ahora vamos a coger dos lados, los que quieran, dos lados, y un ángulo. Y un ángulo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Con esto intentar hacer un triángulo. ¿Sí? Con estos dos ángulos y este lado, con estos dos lados y este ángulo, ¿cuántos triángulos se me pueden formar? Uno nomás. Uno nomás, o sea, este de acá, el que queda acá. ¿Cierto? O sea, Pero yo lo hice de otra forma. dime. Yo lo hice de otra forma. ¿De qué forma, Ángel? Profe, Espera. Ok, dale, ok. ¿Y qué vas a decir, Diego, mientras tanto? ahí se pueden hacer triángulos infinitos. Con estos dos lados y este ángulo. Ok, dale. Correcto. Señor, Cogí dos, ¿cierto? Ujú. Que sería, cogí B. Ok, Aquí puse A. Y sí. puse el triangulito D. Pero esto, bueno, esto tiene que ir así. Esto es B. Beta, sí, ok. Aquí quiere el triángulo. Ya entiendo lo que estás haciendo. Ok, perfecto. Listo, Ángel. Entonces, les voy a explicar una cosita que de pronto no fui claro y por qué está pasando eso. Eh, listo, gracias. Ángel, voy a capturar mi video. Listo, voy a fijar mi video para que me pongan cuidado. Listo. Eh, la cuestión con el ángulo siempre tiene que ir en la esquina del triángulo, ¿sí? El ángulo siempre tiene que ir en una esquina. No puede ir ni abajo ni a un lado, no. Tiene que ser en la esquina en donde se unen dos lados, ¿sí? Eso es la primera cosa. La segunda, la medida del lado. La medida del lado, sí, cuando yo tengo un lado ya predeterminado, esa medida tiene que ir de acá hasta acá. O sea, no puede ser ni más pequeña ni más grande que ese lado. No sé si me estoy haciendo entender o no. Chicos, ¿sí me entendieron esa parte? O sea, es o que yo sea, entiendo la tiene idea que de ir Ángel. a los lados. Sí, yo entiendo la idea de Ángel. Y es que el que quería era coger aquí estos dos lados y con este ángulo hacer esto. Entonces, claro, ahí se hacían hartísimos triángulos, ¿sí? Sí. Pero lo que pasa es que esto es un ángulo, no es un lado. Entonces, como es un ángulo, tengo que dejarlo siempre en las esquinas. Siempre en las esquinas. Además de eso, tengo aquí este lado, entonces el triángulo me tiene que medir ese lado, eso. El lado de ese triángulo me tiene que Luego medir eso. activan los micrófonos, por favor. Listo. Entonces yo solamente tendría este lado
este lado, y ese ángulo solamente se me abre hasta ahí. Tendría este lado, y este ángulo solamente se me abre hasta ahí. No se me puede abrir ni más ni menos. La única que me queda acá es coger y acá colocarle un lado. ¿Cuántos triángulos se me formaron ahí? Uno, Fiorella, ¿Cómo es? exactamente uno. Con el Uno marcador nomás. y el marcador. Con el marcador porque acá le tengo que como colocar el lado que se me genera y se me genera uno. ¿Puedo generar otro distinto, otro triángulo distinto con esas medidas? No, profe. No, No se puede. no, porque no hay más lados. Que son únicas medidas de un único triángulo. Exactamente. Entonces ya vemos que con tres lados distintos se puede hacer un solo triángulo. Con dos lados y un ángulo se puede hacer un triángulo distinto. Ahora, vamos a coger dos ángulos y un lado. Pero que este lado quede entre los dos ángulos. ¿Cuántos triángulos puedo hacer? Muy bien, Jesús. ¿Cuántos triángulos se te forman ahí? Ninguno. Ok, entonces acá Los tenemos que palos. hacer lo siguiente. Voy a compartir un momento mi pantalla. Esa idea que colocó Ángel me parece excelente. De aquí a anotar, como no tenemos un tablero acá para anotar, podemos utilizar nuestra pantalla para anotar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo les dije, coja un lado y un ángulo, ¿sí? Los ángulos que usted quiera. Coja un ángulo y los lados que usted quiera. Entonces cogimos este lado de acá y esos dos ángulos. Entonces a primera vista uno puede decir, ay no, eso no se generó ningún triángulo, porque ¿cómo? ¿Cómo si no tiene los otros lados? Pero lo que yo puedo hacer es coger como un ángulo es una abertura, ¿sí? Un ángulo es una abertura, entonces estos lados yo los puedo prolongar todo lo que yo quiera. Los lados los puedo prolongar todo lo que yo quiera. ¿Cómo así prolongar? Entonces es lo que yo estoy haciendo en este momento en la pantalla. Es coger ese lado del ángulo y coger el lado del ángulo y aumentarlo todo lo que yo quiera, todo lo que yo quiera. Con el otro lado del ángulo yo podría también hacer lo mismo. Coger y prolongar todo lo que yo quiera, todo lo que yo quiera, todo lo que yo quiera. ¿Sí? Con los ángulos sí puedo hacer eso. Puedo aumentar los lados. Lo que yo no puedo hacer con los ángulos es cambiarle la amplitud. ¿Listo? Pero, profe, Dime, Jean Paul. ¿Son los dedos? no, profe, yo no soy. Ah, Profe John, pero es que ¿esto sería infinito o esto llega a un cierto punto? eso llega solamente a un punto. Ustedes pueden hacer la prueba y si tienen una regla, si tienen un lápiz, para intentar mirar a dónde llegan esos dos ángulos que ustedes colocaron. Como que van a intentar hacer esto de acá, dice como que se tocan y ahí generan el triángulo.
Entonces, listo, muy bien. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Lo que pasa es que, vuelvo y digo, los lados del triángulo sí son más Profe, rígidos. ¿cómo El lado decir sí cuando se solamente lo intersectan? tengo con esa misma medida. Espera un momento. Listo. Los lados solamente los tengo con esa medida y por mucho los puedo girar. Y ya, los lados. O sea, con los lados yo puedo hacer solamente coger y girarlos. No puedo hacer nada más. Con los Otra ángulos, pregunta. dime. ¿Esta variable se puede cambiar? Bueno, digamos, no quiero que sea, solo quiero que sea Z ¿Sí? o X. Sí, pero acuérdense que los ángulos se nombran con letras griegas minúsculas. Esa es como la norma en geometría. Lo que se mide con letras Bueno, minúsculas son los lados o los segmentos. Y lo que se nombra con letras mayúsculas son los puntos. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los... los puntos serían de punto A punto al punto B. ¿Eso es Exactamente. cierto? Claro que si ya le colocaste... Espera un momento. Claro que si ya Esta, colocaron acá esta punto opción es la A, que este, tiene este no puede ser GeoGebra. punto A. Sí, exactamente. O sea que si acá habría un Que la punto, que une. digamos punto C, este sería el punto B y este sería el punto A. Muy bien, excelente. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuántos triángulos se pueden construir ahí? Uno más. Uno No, nomás. Exactamente. Entonces, bueno, voy a aprovechar que tengo aquí mi GeoGebra y voy a escribir que cuando tengo tres lados, o cuando tengo un lado, un ángulo y un lado, o cuando tengo un ángulo, un lado y un ángulo, puedo hacer con esto, ¿cuántos triángulos? Solo uno, un Luego va a triángulo. ser uno. Exactamente. ¿Listo? Ahora, bueno, voy a dejar de compartir mi pantalla. Me alegra que ya hayan entendido este tema. Ahora lo que vamos a hacer es coger los tres ángulos. Los tres ángulos. ¿Cuántos triángulos puedo formar a partir de tres ángulos? uno, Uno no nomás. ¿Uno nomás? uno, uno. Yo creería que sí. Infinitos, ¿no? Listo, entonces están diciendo uno, pero Manuel está diciendo infinitos. Entonces, pues ahí, ¿cómo hacemos para comprobarlo? Pues, profe, usted decía que cada ángulo se puede prolongar. Ujú. Entonces, si se prolongan los tres ángulos, da un solo triángulo. Ok, listo. Y si... Pero, Dime, dime. pero yo no creo porque lo que ahorita dijo el profe fue algo así, vea. Voy a compartir pantalla, profe. Tranquilo, dale. Ajá. Porque ahorita estábamos haciendo digamos que este es A, y que dice ahí. Gracias, como profe. Déjalo ahí, no le pares bolas. No sé quién rayó eso, pero no le pares bolas. Bueno, entonces aquí ahorita el profesor dijo que aquí se ponían las variables. Espera, le cambio de color. Aquí. Y aquí se ponía Los A ángulos, o ¿sí? B o C o lo que yo me hice entender fue que aquí, en este punto, se ponían el cosito y uno le ponía A o B o G. Ok. Pero los ángulos, ¿en dónde los colocas? O sea, ay, mi madre, estos cositos, ¿dónde los colocas? Los ángulos. Se colocan En las esquinas, aquí. ¿sí? Profe, yo tengo una idea. Ok. Sí, se O sea, colocan no en sé las esquinas. Muy bien, los Ángel. tres. Entonces démosle la palabra a Jesús. O no sé si vas a hacer algo más, ¿Qué? Ángel.
No. ¿Listo? Ok, muchas gracias, Ángel. Entonces, ¿Debo de transmitir o van a dibujar ahí? no sé, Jesús, ¿vas a explicar desde la cámara o vas a dibujar desde aquí? Pues no sé si sea válido, pero creo que sí. O sea que no hay que juntar los ángulos. Ok, Ya voy. lo único es que nos quedan 4 minutos nada más. De resto, no hay lío. Sí me hago- Entonces lo que yo digo es como por decir, los tres ángulos están ubicados en diferentes, pues Sí, se pueden unir, pues, que podrían estirarse hasta donde uno quiera. sí. Y se podrían estirar, pero también se podrían contraer tanto como yo quisiera, ¿no? Entonces, por ese motivo que dice Jesús y por las ideas que ustedes han ido construyendo, si yo tengo 3 lados de un ángulo, puedo construir de 3 lados de 3 ángulos de un triángulo, perdón, si tengo 3 ángulos de un triángulo, puedo construir infinitos triángulos, todos los que yo quiera. Pero, ¿cómo se construiría si solo tiene estos 3 lados? No, 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 estamos hablando de los ángulos, ¿sí? Pero acuérdense que los Ah, ángulos yo los puedo prolongar, los puedo lo que decía ahorita Fiorella, que cogíamos el ángulo y el ángulo de la esquina, pero esos lados del triángulo del ángulo yo los puedo aumentar o disminuir todo lo que yo quiera. Entonces estos lados se van a cortar. Los lados del ángulo se van a cortar y cuando se cortan generan los lados del triángulo, ¿sí? O sea, el lado del señor. ángulo es el que se Me prolonga puedo decir todo también lo que lo yo que yo quiera, decía, pero el lado del que la triángulo es el que intersección queda de los dedos fijo. Dime. también se podría decir lo que decía, o sea, lo de la intersección de los dedos, Sí, sí, podría ser. o sea, que sea Sí, pero entonces ese punto ahí donde se intersecan eso es lo que da el lado del ángulo, del triángulo. Por último, en este último minuto que nos queda, ¿cuántos triángulos se pueden hacer con 2 ángulos? Con 2 ángulos, ¿cuántos se pueden hacer? Ya no con 3, sino con 2. ¿Uno? Díganme ustedes, si uno, si dos, si cuántos. Ay, Pues madre, yo qué diría que dormidito. uno. Ok, bueno. Resulta que ya en este último minuto me toca ya finalizar la clase, entonces digo lo siguiente. Con lado, 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 ángulo y lado, ángulo, lado, genero lo que se llaman criterios de congruencia de triángulos. O sea que yo cuando tengo esas partes iguales de triángulo a triángulo, los que me genero son congruentes. O sea, mismo tamaño y misma forma. Pero en cambio, con los tres ángulos, y con los 2 ángulos, lo que me genera son criterios de semejanza. Porque yo puedo aumentar y disminuir los triángulos, o sea, hacer infinitos triángulos de distintas medidas, pero con la misma forma. ¿Listo? Entonces, bueno, chicos, ya me toca dejar ahí porque esto se va a desconectar. Chao, juiciosos, muchas gracias por la clase. Nos Chao, vemos la profe. semana entrante. Gracias. Que estén muy bien, juiciosos. Chao. Chao, juiciosos. Chao, profe, que descanse. Bueno, chao, igual ustedes. Yay.